Buenas noches. En este video voy a explicar cómo realizar un análisis estadístico de una base de datos de caracteres morfólogos en animales utilizando el software InsoFact. La base de datos contiene 75 observaciones provenientes de tres localidades de la provincia de Los Ríos, Ecuador. Las localidades son Mocache, Vince y Ventanas. La base de datos están localizadas. Estas codificadas como Mocache, Vince, Ventana. Las variables que se van a analizar son peso Evo, envergadura y longitud de cabeza, ancho de cabeza. El objetivo es determinar si existen diferencias entre localidades utilizando herramientas estadísticas. 2. Importar o abrir la base de datos. Lo primero que hacemos es abrir la base de datos en Isofax. Para esto abrimos el programa Infotax. Vamos al menú Archivo. Seleccionamos abrir base de datos. Buscamos el archivo donde tenemos guardada la información. Una vez abierto el archivo, podemos observar las columnas de datos que corresponden a localización, sexo y peso vivo, envergadura, longitud de cabeza, ancho de cabeza. En este caso, la variable localización será nuestra variable de clasificación porque nos permitirá comparar las tres localidades. 3. Análisis de varianza para obtener residuos. En el siguiente paso es realizar un análisis de varianza principalmente para obtener los residuos del modelo que luego utilizaremos para evaluar la normalidad. Para hacerlo seguimos estos pasos. Nos dirigimos al menú estadística. Seleccionamos análisis de varianza. La ventana que aparece y buscamos la variable localización. La colocamos en variables clasificación. Esto es importante porque queremos comparar las tres localidades. Luego seleccionaremos las variables peso Evo, envergadura y longitud de cabeza, ancho de cabeza. Estas se colocan en la sección de variables dependientes. Después damos clic en aceptar. Infotax genera una tabla de ANOVA y también calcula los residuos de cada variable que será utilizada para la prueba de normalidad. 4. Prueba de normalidad Shapiro-Wills. El siguiente análisis realizaremos en la prueba de normalidad. Esto nos permitirá saber si los datos siguen esta distribución. Es una distribución normal, lo cual es un requisito importante para aplicar algunas pruebas estadísticas. Para hacer la prueba seguimos estos pasos. Vamos al menú estadística. Seleccionamos prueba basada en una muestra. Elegimos prueba de normalidad en Shapiro-Wills. Luego seleccionamos los residuos de las variables, por ejemplo, residuo de peso vivo, residuo de envergadura, residuo de longitud de cabeza y residuo de ancho de cabeza. Estos se pasan al cuadro de variables. A analizar, también podemos colocar la variable de localización para observar los resultados por cada localidad. Después damos clic en aceptar y el programa genera una tabla con los resultados de la prueba. 5. Interpretación de la prueba de normalidad. En esta tabla debemos observar el valor P. La hipótesis de la prueba son HO, los datos siguen en una distribución normal. HA, los datos no siguen una distribución normal. El nivel de significancia utilizando es 0.05. Entonces, si P es 0.05, se rechaza la hipótesis nula y los datos no siguen una distribución normal. En este análisis se observó que algunas variables no cumplen completamente con la normalidad.
por la que fue necesario aplicar pruebas no paramétricas. 6. Estadística descriptiva. El siguiente paso es calcular estadísticos descriptivos para cada variable. Para hacerlo seguimos estos pasos. Vamos al menú estadístico. Seleccionamos estadísticas descriptivas. Elegimos las variables peso vivo, envergadura, longitud de cabeza y ancho de cabeza. También inclinamos la variable localización como factor de agrupación. Después damos clic en aceptar. Infotax genera una tabla con los principales estadísticos. 7. Interpretación estadística descriptiva. En esta tabla podemos observar medias de tendencia central, media mediana y esta indican el valor promedio de cada variable. Medias de dispersión, desviación estándar y varianza, coeficiente de variación. Estas indican que están dispersos están los datos. Medias de posición. También podemos observar valor mínimo, valor máximo. Esto permite conocer el rango de valores observados. Paso 8. Intervalos de confianza. El siguiente análisis es calcular intervalos de confianza para la media. Para hacerlo, vamos al menú estadístico. Seleccionamos inferencia. Los intervalos de confianza. Seleccionamos la variable peso vivo. También incluimos la variable localización para observar los intervalos por localidad. Después damos clic en aceptar. Resultado muestra un intervalo de confianza al 95%, que representa el rango que el cual se estima se encuentra en la media real de la población. Paso 9. Aplicar ANOVA para, para las variables que cumplen normalidad. Se aplica ANOVA de una vía. Los pasos son ir a estadística, seleccionar análisis de varianza y colocar localización como variable clasificación, colocar la variable a analizar como variable dependiente. Después se interpreta el valor P. Sí, P es 0.05. Existen diferencias significativas entre localidades. Paso 10. Prueba no paramétrica Kruskal-Wallis. Para las variables que no cumplen normalidad se utiliza la prueba de Kruskal-Wallis. Para realizarla, vamos al menú estadístico. Seleccionamos análisis no paramétrico. Elegimos Kruskal-Wallis. Luego seleccionamos la variable, por ejemplo, peso vivo, y usamos localización como factor de agrupación. Después damos clic en aceptar. El programa genera una tabla con el valor P. Paso 11. Interpretación final. Según los resultados obtenidos, algunas variables presentan diferencias significativas entre localidades. Otras variables como peso vivo no presentan diferencias significativas. Además, se observó que Mocacha presenta mayor promedio en peso vivo. Vince presenta mayor promedio en envergadura y Ventana presenta mayores valores en longitud de ancho de cabeza. Paso 12. Conclusión final. En conclusión, mediante el uso de software y software se aplican diferentes pruebas de normalidad, estadística, descriptiva, análisis de varianza, pruebas no paramétricas, Kruskal-Wallis. Estos análisis permitieron evaluar la diferencia entre localidades y entender el comportamiento de las características morfométricas en los animales estudiados. Respuesta a la pregunta del trabajo. Ahora voy a responder las preguntas planteadas en el ejercicio. ¿Qué variables cumplen normalidad y cuáles son? Según la prueba de Shapiro-Wilk, algunas variables como la envergadura presentan una normalidad aceptable, mientras que peso vivo
no cumplen completamente en el supuesto de normalidad. En algunos casos, por esta razón, fue necesario aplicar pruebas no paramétricas. ¿Qué variables presentan diferencias significativas entre localidades? Según los resultados de las pruebas estadísticas, las variables que presentan diferencias significativas entre localidades son longitud de cabeza, ancho de cabeza y envergadura, mientras que el peso vivo no presenta diferencias significativas, ya que su valor es P mayor 0,05.